A lo largo de todo este tiempo que voy grabando podcast, más al principio, cuando lo hacía de forma más elaborada, trataba de hacerlo más profesional, no como ahora que disfruto de tener una charla con ustedes todos los días, pero desde que comencé, una de las cosas que me preguntaba era cómo monetizar lo que hago con el podcast. Y fui aprendiendo, de por sí, de alguna manera, sin querer queriendo, me encontré con eso, con la monetización. Tengo lo que ustedes saben, o por ahí no lo saben, Backstage Podcast, que es una empresa productora de podcast, donde tengo algunos podcasts y se trabajan de manera más profesional. Dirijo esa empresa. Después tengo ingresos por grabar mi podcast en Spreaker. Y de alguna forma me relajé y dejé que vaya fluyendo. Pero siempre que doy charlas de podcasting o más en algún tipo de consultoría sobre el tema, me preguntan, ¿y cómo puedo monetizar mi podcast? Bueno, es todo muy variado, ¿no? Hay de todo un poco para poder monetizar un podcast. Crear una comunidad alrededor de tu episodio. Es lo mismo que también puede pasar con YouTube. YouTube vos podés monetizar, pero también te tienen que ver y haber creado una comunidad y tenés que darte a conocer. Hay todo un trabajo. Pero hoy voy a hablar de algunos personajes de esta historia de monetización. Existe un tal Apple que digamos que se durmió en los laureles con el podcast, porque de alguna forma Apple creó el podcasting, aunque no lo creó. ¿Cómo? ¿Lo creó o no lo creó? Lo creó sin querer queriendo, o estableció el medio. El podcasting no lo creó, o el podcast en sí no lo creó Apple, pero de alguna forma lo metió, ¿sí? Lo dio a conocer. Pero ellos tampoco se dieron cuenta de lo que estaban dando a conocer. Hasta que vino otro y le dijo, che, pará. Ya la gente por ahí está cansada de YouTube, de ver tantas cosas en Netflix. Y esto garpa, Guarda que esto puede ser tendencia. Y desde el 2014 a la fecha, 2013, que escucho que este va a ser el año de podcasting. Y ese que se metió fuerte, ocupando un poco el lugar que Apple le dejó que ocupe, es Spotify. Y bueno, hoy te voy a hablar de estos dos personajes, estos dos titanes, Apple Podcast y Spotify, y qué es lo que está sucediendo, va a suceder ahora en el mundo del podcasting. Pero sirve para aprender a veces en nuestro ambiente o como emprendedores que podemos llegar a ser, o cualquier cosa en la vida. A veces cuando se nos dan las oportunidades, tener que saber aprovecharlas o también no tener que dejarlas pasar. Soy @Davidcito y este es un nuevo episodio de By the Smack. Vamos que arrancamos. By the Smack, el podcast más desprolijo del mundo. ¿Cómo están? Bueno, saben que la semana pasada Apple Podcast, de manera tardía pero al fin, se encargó un poco de los podcasts. Por empezar, hicieron un rediseño a su aplicación Apple Podcast. Eso está bien, está perfecto. Pero al mismo tiempo pusieron algo que es suscripciones a los podcasts. O sea, podcast premium. Gente como Evox, Spreaker inclusive, y otros lo están haciendo. Ahora, de un lado me parece muy bueno, me parece genial que lo haya hecho, pero claro, hay una empresa como Spotify que le viene robando terreno y se viene popularizando más en el mundo del podcasting que otros. Es más, muchos están conociendo el podcast a través de Spotify y no saben que antes también lo podían escuchar por Apple Podcast. Ni que hablar que el mercado de Android está más tiene mayor cuota de mercado a Android que a iOS. Porque Android sea mejor que iOS, no, pero sí es verdad que tiene mayor cuota de mercado. Ni que hablar en la Argentina. Pero Spotify supo posicionarse bien y hace 3-4 años que viene invirtiendo muchos en los podcasts. Sí, en los podcasts donde Apple había sido pionero, donde Apple se creía que era el rey y donde Apple no le dio mucha bolilla.
y dijo, no, ¿cómo nos dormimos de crear YouTube? Dijo Apple. Y en el medio tenía su propia creación, que era el podcast. Apple nunca se encargó porque alguien pueda alojar su podcast ahí. Vamos a hacer un poco de historia. Apple, vos le mandabas el feed, así empezamos los podcasters, y no te va ni una sola estadística, cuando prácticamente el único lugar para escuchar podcast era Apple. Lo único que te aparecía era la posición del podcast en la categoría. Virus Mac llegó a estar más de una vez puesto número 1 y durante mucho tiempo entre los 10 primeros podcasts en Apple Podcast, en la categoría de tecnología. Pero nunca se entendió cómo Apple Podcast manejaba ese algoritmo para posicionarte. Porque vos quizás entrabas con un podcast nuevo y de repente estabas en el puesto número 3. Algo medio raro, ¿sí? El show de Davidcito Loco llegó a estar en el puesto número 1. Más allá de eso, muchos decían que tenía que ver, se parecía a lo que era el ranking del ATP o el ranking de tenis, quiero decir con esto, ¿no? Si haces mucho puntaje o muchos escuchas de una, quiere decir que te posiciona más rápido arriba. Bueno, eso fue cambiando. Ya hace tiempo que no veo el ranking de Apple Podcast y sí me fijo más cuánta gente me sigue por Spotify, por ejemplo. Bueno, a lo que voy. Apple se durmió. Se quedó pensando cómo nos dormimos, pienso yo, en no tener un YouTube. Se quedó pensando en sacar otras redes sociales, ¿sí? Y eso lo fue dejando de lado. Entonces vos tenías que meterte en FeedBurner, poner tu feed a través de FeedBurner, porque si vos cambiabas tu feed de podcast, olvídate, le tenías que mandar a Apple un nuevo podcast y lo tenías duplicado, ¿sí? Vos le podías mandar solamente el feed y no sabías qué pasaba adentro. Después Apple tuvo reuniones con podcaster, preguntó qué era lo que tenía que hacer. Y creo que se demoró estas reuniones fueron hace como 4 años, eso es verdad. Y creo que se demoró como 4 años en sacarlo. Pero lo tuvieron que sacar porque vio que Spotify cada vez iba creciendo más. Y vio que Spotify iba sacando los Spotify Original. Y vio que Spotify compró Anchor, un alojador de podcast y al mismo tiempo distribuidor de podcast en todas las plataformas de podcast y al mismo tiempo, ¿sí? Gratis. Vos podés grabar tu podcast en Anchor gratis. Los podcasters más pro que quieren triunfar con el podcasting, etcétera, me vienen a hablar de Anchor y yo no se los recomiendo, pero porque los oriento a otro lado, ¿sí? Y por ahí como podcaster viejo rechazo un poco todo eso. Pero la verdad que Anchor anda fenomenal. Y si vos querés empezar con un podcast, no hay nada mejor que con Anchor. Después te voy a decir que no me voy a meter en el funcionamiento de Anchor. Se escribe Anchor, de esto hablé más de una vez. Pero hay todo un tema con el feed que le mandás y todas esas cosas. Pero vamos a otro ejemplo y más allá de todo lo que es el mundo del podcasting. Quiero verlo desde el lado de oportunidades y de tomar las oportunidades o no. Porque Spotify vio una oportunidad en el podcasting, vio que estaba haciendo tendencia y vio que su competidor, que se había metido con él, porque ¿qué hizo Apple? Dijo, vamos a sacar nuestro servicio en streaming para hacerle competencia a Spotify. Obviamente dejó de lado los podcasts porque no debe monetizar igual que como monetiza el streaming de música, pero lo dejó de lado. Entonces Spotify dijo, yo le voy a tocar el podcasting. Compró Anchor, lo compró bastante guita, creo que $300 millones, creo, más o menos. Creo. $300.000 no me suena que lo haya comprado. Lo hubiera comprado yo. No, tampoco lo he tenido, pero no sé, vendo la casa, algo y compro Anchor, ¿no? Pero bueno, compró Anchor y vos decías, Spotify compró Anchor, ¿y qué va a hacer con todo esto? Y fíjense lo que acaba de suceder. Apple anunció, como dije antes tarde, su programa de suscripción a Podcast Premium. Entonces vos ahora vas a poder sacar un programa, vas a poder monetizar a través de Apple, vas a hacer un podcast premium, de esto que se viene trabajando hace un montón, la gente de iVoox viene hablando, y a la gente es que dejó de hacerlo gratis y lo empezó a hacer premium y no lo hacía por Patreon, por ahí, le está yendo bien, tenía que usar a gente de tercero, ahora directamente por Apple Podcast va a poder tener suscriptores premium. Bienvenido. Eso fue la semana pasada. Pero Apple obviamente te va a cobrar el 30%, como te lo cobra de cualquier tipo de suscripción. Bueno,
Spotify acaba de anunciar que también saca sus podcasts premium. Y vos decís, ¿viste? Se copiaron, Apple lo sacó, ahora lo sacan ellos. Sí, pero acá hay una gran diferencia. Spotify no te va a cobrar nada. No te va a cobrar nada. Recién después del tercer año te va a cobrar el 5%. O sea, Apple te va a cobrar el 30%, pero Spotify te va a cobrar solamente el 5%. Y vos decís, gano un 25% más. ¿Cómo puede solucionar esto Apple? Muy simple. Puede bajar el porcentaje que se queda de las suscripciones de podcast. Quizás después aparezcan los que hacen aplicaciones y te digan, no, cualquier tipo de suscripción que tenés en el App Store, bajala. Seguro que Apple la deja en el 30 y listo. Pero fíjate vos, para que vos puedas monetizar y tener podcast premium en Spotify, que es más popular que Apple Music, porque es así. Es más popular que Apple Music, Spotify hoy en streaming de música. Y aparte tiene todo mezclado. En cambio, Apple vos tenés la aplicación de música y la aplicación de podcast. En Spotify tenés todo mezclado. Para que vos puedas tener, vos como podcaster, puedas cobrarle suscripciones a tus oyentes, tenés que grabar o subir tu podcast a Anchor. Caramba. Es una forma de monopolización del mercado del podcasting. Vos subí tu podcast a Anchor y así vas a poder hacer, si querés, hacer programas pagos mediante suscripción a través de Spotify y de todos los canales de distribución que haya. Pero yo te voy a pagar más de lo que te paga Apple. Me voy a cobrar nada más un 5% recién en el tercer año. Y aparte te hago recordar algo. Anchor es gratis, no me tenés que pagar nada. O sea, no solo vas a tener que ir a Anchor si querés ser popular en Spotify y cobrar algo, sino que también, no solo tenés Spotify como una gran herramienta, sino que aparte tenés que grabarlo en Anchor. ¿Cómo todos los caminos se cierran, no? ¿Por qué Spotify habrá comprado Anchor? ¿Qué persigue a través de todo esto? Más allá de que monetiza a través de las publicidades de Anchor y te dicen que te da un review, un fee por las publicidades que suenan en tu podcast. Esto le da más ganancia al podcaster. Puedo cobrar $1 de suscripción mensual, ¿sí? Y voy a recibir el 5%. Y solamente lo tengo que subir por Anchor. ¿Y por qué lo voy a distribuir en Apple Podcast después? Lo llevo a todos a Spotify. Y ya fue. Si Spotify aparte puede ser gratis para escuchar podcast, ¿no? Tengo entendido que sí. Bueno, nada. ¿Por qué habla de oportunidades o no? Apple fue pionero, se durmió, ahora saca las suscripciones porque dijo, no dormamos con esto, dejamos que otros avancen. Y ese que dejaste avanzar, que tranquilamente iba por ahí con el mundo del podcasting, etcétera, etcétera, fíjate, obviamente sigue siendo, y siempre lo sigo diciendo en todas las charlas, un terreno virgen el tema de el podcasting. Aún estás a tiempo de poder convertirte en un podcaster famoso, porque todavía mucha gente no sabe lo que es el podcast, todavía mucha gente lo está descubriendo. A veces yo ya no tengo más ganas de hacerlo. En realidad me apasiona hacerlo, pero a veces alguien que no vive de esto y lo hace solamente justamente por eso, por pasión, a veces, perdón que repetí la palabra a veces tantas veces, te dan ganas de tirar la toalla, pero porque está pasado por todas las otras cosas que pasan por detrás, ¿no? Pero como digo siempre, gracias a ustedes, son las cosas más lindas que me pasó, fue grabar podcast y llevamos 10 años, sí. 10 años de Baires Mac. Y grabar podcast es una de las cosas más lindas que me pasó. Ya tengo amigos, oyentes que se convirtieron en amigos. Por ahí no, que nos vemos personalmente, pero me escriben cómo estaba con el coronavirus, me escriben cuando ellos se sentían mal, yo les mando cómo te sentís, me escriben, hacemos catarsis juntos.
nacionales e internacionales, o sea, de Argentina y de otros países. La verdad que muy contento. No me interesa si es Spotify o Apple Podcast. Yo estoy más apuntando a Spotify, no sé por qué. Cada vez me gusta más todo lo que me ofrece Spotify en el mundo del podcasting. Ni que hablar del look and feel de Spotify, ¿no? Pero bueno. Nada, gente. Quería comentarles esto y me pareció interesante hacer un poco de historia y de cómo se fueron dando las cosas. @ Visito Loco en todas las redes sociales. No subí ningún video de iOS 14.5. Voy a tratar de hacerlo. Fue un día terrible ayer. La vida es difícil y cruel y dura, pero acá estamos, como siempre. Pero una cosa sí hicimos ayer, creamos musiquita. Es la misma música que teníamos antes, al principio de By Smack. Por ahí creamos otra más parecida, pero reducida. Tenía ganas de ponerle la guitarrita del funk. Así, muy breve, muy sencilla, pero la hemos creado para no dejarla tan seca con la vocecita. Y con esa musiquita cerramos. Chau y muchas gracias.